Bueno, y vámonos con Edgar Rodríguez, a quien me da mucho gusto recibir, consultor en temas de empresa y responsabilidad social, especialista en temas políticos también en Estados Unidos. Edgar, qué gusto recibirte de nuevo aquí en la Agenda Pública. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Gracias, Edgar. A ver, empecemos por recordarle a la gente qué va a pasar en noviembre de este año allá en Estados Unidos, porque muchas de las discusiones que hoy se tienen en la Corte y en los medios y en la clase política, pues tienen que ver con lo que se va a resolver dentro de apenas unos meses. Pues Mario, básicamente en noviembre vamos a saber si Estados Unidos va a tener un equilibrio de poderes o si este equilibrio se rompe y se carga hacia el lado republicano, porque tenemos elecciones intermedias en donde se renueva el Congreso, se renuevan algunas gobernaturas y básicamente vamos a saber si el presidente Biden tiene la capacidad o la administración Biden tiene la capacidad de mantener esa ligera mayoría que tiene en el Senado o la pierde. De eso estamos hablando, Mario. Y eso depende de varias cosas. Empezamos, si quieres, por el tema económico, que hemos platicado tú y yo en otros momentos. Has dicho, es lo que mueve en mayor medida la intención del elector, y la inflación y el incremento de algunos precios en particular ha sido lo que más le preocupa hoy a la gente. Así es, Mario. No hay una administración en turno que haya salido adelante en temas de crisis económica. Entonces, el presidente Biden le enfrenta y en la conciencia, en la mente del ciudadano de a pie, está esta incomodidad que ve los precios desde la gasolina y cómo se refleja este tema inflacionario en su bolsillo, y eso domina la incomodidad del ciudadano y que asume que la administración en turno es la responsable. Por lo tanto, se ve muy difícil, si estas condiciones económicas prevalecen, que haya una inclinación para apoyar al presidente Biden, salvo como ya lo vimos, este tema de la decisión controvertida de la Suprema Corte de Justicia sobre el tema del aborto, que parece ser que es la única cuestión que pudiera influir, no en el tema de la decisión, digamos, presidencial, pero sí en las elecciones locales, justamente las que enfrentamos en noviembre, Mario. Eso te iba a decir, porque, a ver, está el tema económico del que hay poco margen para el gobierno, está la subida de la tasa de interés de la Reserva Federal, está los intentos de subsidio para el combustible, es decir, esto de tratar de hacerle menos duro el impacto en el bolsillo a los ciudadanos, pero está el tema de la Corte, y es interesante, Edgar, porque pues no gobierna Trump, pero es el paraíso de los conservadores hoy en Estados Unidos por la agenda que se empuja no es del Ejecutivo, sino desde la Suprema Corte. Esto que has dicho es bien importante, Mario, porque esta es la primera vez desde la década de los 70s que tenemos una corte altamente ideologizada. Hay que recordar que la última corte que tuvimos con estas características, más cargada hacia un lado, fue la época de los 60s, que era la corte Warren, como se le conoció, en donde se desplegó y se despuntó todo este asunto de la protección a derechos civiles y a derechos humanos. Pero después de esa época no ha habido una corte más, digamos, ideológicamente cargada que esta, ni tampoco con una mayoría tan apabullante como esta, que evidentemente es resultado de estas negociaciones y estos logros políticos republicanos, y que compra y defiende absolutamente la agenda republicana. Entonces, sin lugar a dudas, es la corte más conservadora que ha habido en la historia de este país. Déjame revisar algunas de las decisiones recientes que ha tomado. Empezamos por esta que ya Marta Lamas la ha puesto aquí en varias ocasiones en la mesa, el tema del aborto. ¿Qué está provocando esto en la agenda, en la conversación, en los medios en Estados Unidos? ¿Qué lugar le están dando a esa discusión? Esta discusión tiene el primer lugar, no hay duda. Ha habido, Mario, 5 decisiones importantes de la Suprema Corte. Esta de aborto, la que tiene que ver con temas migratorios, este asunto del quedarse en México, el cambio climático, limitaciones al presidente Biden, al tema de regulaciones, el derecho de importar y portar armas, el de uso de armas, y la libertad religiosa en esta separación que se da sobre si el Estado debe financiar escuelas religiosas. De estas 5, Mario, sin duda ha sido esta la más importante, y de estas 5 hay que decirlo también, hay una de ellas que ha favorecido la causa demócrata, que tiene que ver con el asunto migratorio. Entonces, porque la Suprema Corte avala la decisión del presidente Biden de echar para atrás esta controvertida decisión que tuvo el presidente Trump, ¿no?, en decidir que los migrantes fueran directamente a México. Pero vamos al caso del tema del aborto. ¿Qué es lo que provoca, Mario?
que al no dejar en claro dónde está la decisión sobre qué se considera y los términos del aborto, estas decisiones se regresan a las cortes estatales. Ha habido estados que han tomado la decisión ya de facto de decir el aborto está prohibido en cualquiera de sus modalidades. Y hay otros estados que aún están por verse. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que va a presionar esto, primero a la causa republicana, a tratar de movilizar su argumento y su debate para que las cortes de los estados, en términos locales, favorezcan y sigan estos lineamientos de la Suprema Corte de Justicia. Y por otro lado, pues tenemos a esta ala demócrata que se está posicionando y que está peleando justamente estos argumentos en los estados. En pocas palabras, esto, vamos a decirlo así, le pone más gasolina, Mario, a esta división nacional, porque este tema se convierte una vez más en un fenómeno, en un hecho que va a polarizar sin duda el debate. Y entonces lo que vamos a ver es que en las elecciones locales es donde se va a ver reflejada esta división y ambos bandos van a pugnar o van a impulsar sus propios argumentos. Déjame cerrar, Edgar, con una de las 5 resoluciones recientes de la Corte que mencionabas, la del tema de la agencia ambiental, que quizás es de las más técnicas. Quizá México no nos dice nada si le quitan los dientes a la Agencia de Protección al Medio Ambiente, pero en términos de impacto para el planeta, Edgar, y en términos de la responsabilidad de las empresas, es de las de mayor impacto, yo creo. Sin duda, Mario, y volvemos a este asunto, digamos, ideologizante, porque ahora van a ser las empresas y otras agencias. Esto siente un precedente para limitar el poder presidencial, ya no nada más de la EPA, sino de cualquier agencia de gobierno. Entonces, hay que ver estos efectos y, como dices, esto es una renuncia, esto es un freno a la agenda demócrata, sobre todo a esta causa que el presidente Biden ha empujado en su compromiso con la disminución de gases de efecto invernadero, y esto echa para atrás y le da más poder a todos estos cabilderos, sobre todo, Mario, a este sector que impulsa el carbón, estas mineras, estas acereras que se encuentran en Estados Unidos, en estados clave, por ejemplo, como Pensilvania. Entonces, Ohio es otro de ellos. Entonces, esto va a promover, sin duda, primero que haya más cabildeo para presionar otra vez a los estados, porque aún tienen la capacidad de definir los límites, pero sobre todo, quizás aquí la lección, Mario, es que se disminuye el poder presidencial, porque desde la Suprema Corte, que ahora se está componiendo como un órgano político de poder, le dice al presidente Biden: esto que acabas de decidir no es correcto, está sobrepasando tus funciones, y la Corte decide al respecto. Bueno, eso es lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos. Gracias, Edgar, por este recorrido, por algunos de los temas que hoy están marcando la agenda en ese lado de la frontera. Te agradezco como siempre y te mando un abrazo. Gusto en saludarte, Mario. Hasta luego. Hasta luego, Edgar Rodríguez.